La obediencia a Cristo da la seguridad de la verdad de sus doctrinas. Si alguno quiere hacer la voluntad de Él, sabrá si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. La verdad del Evangelio es establecida por dos clases de evidencia, externo e interno. El primero es histórico y depende del testimonio de los hombres sobre los milagros que se han obrado en la confirmación de la religión cristiana y el cumplimiento de las profecías, que proporcionan evidencia concluyente de la verdad de cualquier doctrina. La naturaleza de este tipo de prueba es muy obvia. Si Dios, por el ejercicio de su poder, de manera milagrosa, da fe de las declaraciones de cualquier persona, entonces sabemos que esa persona dice la verdad, porque Dios, estamos seguros, no dará su testimonio a un impostor, o a lo que es falso. Las personas, sin embargo, pueden estar bien familiarizadas con este tipo de evidencia y, sin embargo, pueden no saber nada de las verdades contenidas en la Biblia, o pueden tener ideas muy erróneas sobre la naturaleza de las verdades reveladas. Así, de hecho, encontramos hombres que han examinado las evidencias externas del cristianismo, y por este medio se han convencido plenamente de su verdad, que difieren por completo en sus puntos de vista de las doctrinas de la revelación. En esto no hay nada inexplicable, pues esta clase de evidencia no trae a la mente las verdades reveladas, sino que es exterior a ellas, y mientras dos hombres están igualmente convencidos de que la religión cristiana es de Dios, debido a los milagros realizados, cuyo registro nos ha llegado, bien atestiguado, ya a causa de las numerosas profecías que se han cumplido con exactitud, sin embargo, pueden interpretar la Biblia sobre principios muy diferentes y, en consecuencia, llegar a conclusiones muy diferentes. O bien, el que estudia atentamente el contenido de la Biblia, mientras que el otro no presta atención seria al tema, y permanece ignorante del verdadero sistema de doctrinas enseñadas en este libro. Pero, con respecto a la evidencia interna del cristianismo, el caso es diferente. La evidencia aquí surge de una visión de la verdad misma, y solo puede ser plenamente apreciado por una mente bajo la iluminación divina. Esta evidencia ciertamente puede volverse convincente para cualquier mente racional que no esté bajo la influencia de un fuerte prejuicio, mediante una exhibición de la perfección de la teoría de la teología y la moralidad que contiene la Biblia. Se puede demostrar fácilmente que esta teoría es mucho más perfecta que la de cualquiera de los sabios paganos, y, sin embargo, los escritores carecían de conocimiento humano y, sin ayuda, eran completamente incapaces de producir obras tan admirables. Con un argumento de este tipo, Soame Jennings ha demostrado la verdad del cristianismo. Este modo de razonamiento puede ser apreciado por toda mente racional, pero hay otra especie de evidencia interna, que es percibida y sentida solo por aquellos que gozan de la iluminación del Espíritu Santo. Esto surge de una visión de la verdad misma, de un discernimiento de su belleza y gloria, y también de una conciencia de sus efectos saludables sobre el corazón. Esta es la clase de evidencia sobre la cual se funda la fe salvadora. Es un tipo de evidencia que puede ser apreciada por los débiles e ignorantes, tan fácilmente como por los más grandes eruditos y filósofos. Con respecto a él, todos están al mismo nivel, o, más bien, los simples e ignorantes poseen la ventaja, porque el orgullo de la razón y de la ciencia humana se opone mucho al ejercicio de la fe. De acuerdo con esto, nuestro Salvador dice, «Te doy gracias, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños». Porque es regla establecida en el gobierno de Dios, resistir a los soberbios, y menospreciar la sabiduría de este mundo. Como dice la Escritura, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Muchos suponen que los simples cristianos y letrados, que saben poco o nada de historia y, por lo tanto, son incapaces de apreciar la fuerza de la evidencia externa a favor del cristianismo, no tienen un fundamento racional para su fe, sino que simplemente reciben las Escrituras, porque han oído, de sus padres y maestros, que son la palabra de Dios. Que muchos en la cristiandad no tienen mejor fundamento para su fe que este, se admite fácilmente, pero el verdadero cristiano, cuya mente ha sido iluminada por el Espíritu de Dios, cree que las Escrituras son la palabra de Dios en la mejor y más alta evidencia, en el testimonio de Dios mismo, porque cuando la verdad es aprendida en su naturaleza espiritual, por una luz divina que brilla sobre ella, se manifiesta como la palabra de Dios, porque lleva la impronta de Dios en su rostro. Un ciego puede estar completamente convencido de que el sol existe,
porque miles dan testimonio del hecho, y porque, aunque no ve esta gran lumbrera del día, siente el calor de sus rayos. Así, los hombres ciegos a las cosas espirituales pueden estar completa y racionalmente convencidos de que Cristo fue un Maestro divino, y el Hijo de Dios, por muchos argumentos concluyentes. Pero como el ciego ignora la apariencia visible del sol, que es percibida por todo niño que tiene ojos, así los hombres no renovados, los hombres destituidos de la vida espiritual, por más intelectuales y sabios que sean, permanecen ciegos a la verdadera naturaleza de los objetos espirituales. El creyente más humilde y débil posee un mejor conocimiento del verdadero carácter de Cristo que el que puede obtenerse mediante el ejercicio de la razón. Esto es humillante para el orgullo humano, y los hombres del mundo están dispuestos a no creer en la declaración, pero su verdad se prueba por los efectos producidos por las diferentes clases de conocimiento. Por sus frutos los conoceréis. El conocimiento especulativo o natural, que no penetra en la verdadera excelencia de las verdades creídas, sino que descansa sobre las evidencias externas y las relaciones sistemáticas de la verdad, ejerce solo una pequeña influencia sobre el corazón y los afectos, mientras que el conocimiento espiritual o salvador, por el cual se aprehende la belleza y la gloria de las cosas divinas, tiene el efecto inmediato de excitar los afectos y emociones, en una forma que corresponde con la naturaleza de los objetos percibidos, de modo que bajo la influencia de nuevos y sentimientos santos, se forma el propósito del corazón de honrar, adorar y obedecer a Dios, y este propósito se vuelve habitual. Y cuanto más claro es el punto de vista del alma sobre las cosas divinas, más firme y fuerte se vuelve este propósito. La persona así iluminada y afectada, se renueva, se convierte, y todas sus búsquedas, sus esperanzas y temores, sus alegrías y tristezas, son diferentes de lo que eran antes. Las cosas viejas se acaban, y todas las cosas se vuelven nuevas. De lo que se ha dicho, podemos aprender el verdadero significado del texto. Si alguno quiere hacer la voluntad de él, conocerá si la doctrina es de Dios, que puede ser así parafraseado. Si algún hombre posee ese estado de ánimo que lo impulsará y lo conducirá a elegir el servicio de Dios, y determinará a obedecerle, no perderá el respeto a la verdad de mi doctrina, porque tendrá tal visión de la excelencia de la verdad que entrego y poseerá tal convicción de su propia condición pecaminosa e indefensa, que será, de inmediato, persuadido del origen divino del plan de redención, de su perfecta adaptación a sus propias necesidades urgentes. Y si alcanza una visión tal de la pureza y perfección de los mandamientos de Dios que se deleita en la ley de Dios, según el hombre interior, y se resuelve a rendir obediencia universal, no albergará ninguna duda sobre la verdad de mis preceptos, que no son otra cosa que una exposición y aplicación de la ley de Dios, y quien hace la voluntad de Dios de corazón experimentará un placer tan puro y satisfactorio para el alma, que estará seguro de que debe proceder de la fuente eterna de felicidad, según el salmista, en guardar tus mandamientos hay una gran recompensa, y según las palabras de Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y del apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos. Supongamos que un hombre es llevado al propósito fijo de obedecer la voluntad de Dios y proceder diariamente en su servicio, deleitado con la ley en todos sus preceptos. Tal persona experimentará una gran paz mental y el gozo que surge del ejercicio de los afectos santos tendrá una evidencia interna de la verdad de la religión, que ningún hombre no regenerado puede poseer, o bien concebir, porque tales afectos y tal obediencia son contrarios a la inclinación de su alma, y apenas puede creer que puede haber un verdadero placer en aquellos ejercicios para los que no tiene gusto. Puede, de hecho, admitir que si existe un fuerte gusto por tales actividades, puede haber placer, pero tiende a ser incrédulo acerca de la existencia de un amor ardiente por el servicio de Dios. En su mayor parte, considera que la religión es una restricción que los hombres se imponen a sí mismos y que es un yugo difícil de llevar. Un número de personas criadas en una cueva oscura, en la que nunca entraron los rayos del sol, si fueran sacados, cuando esta luminaria brillaba en su esplendor, no necesitarían argumentos para probar su existencia, tendrían la evidencia en sí mismos, en el brillo de la luz en sus ojos, o, si se colocaran donde no pudieran ver el sol, sin embargo, donde hubiera un reflejo de sus rayos, no necesitarían otra evidencia de su existencia. Los cristianos son descritos como personas traídas de las tinieblas a la luz maravillosa, como luz en el Señor. Ahora bien, si esta luz divina y espiritual ha resplandecido en sus corazones, para darles la luz del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, no sabrán de dónde procede esta luz divina.
Pueden atribuir estos nuevos puntos de vista a alguna otra fuente que no sea el Padre de las luces, de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Cuando la mente está en un estado correcto, es decir, cuando esté libre de la ceguera de la naturaleza y tenga abiertos los ojos del entendimiento, la luz del Evangelio glorioso resplandecerá en tal mente regenerada, revelándole las bellezas de la santidad y haciéndola regocijarse en la gloria de Dios a tal persona. Cristo le parece encantador, el primero entre 10.000, y se convierte en la joya de sus corazones. Los ídolos son desechados de inmediato, y él, como su rey legítimo, es entronizado en sus afectos. Si los creyentes dudan de su propia sinceridad, no dudan ni pueden dudar de la excelencia e idoneidad de Cristo. Sus doctrinas las reciben con humildad, y encuentran sus esperanzas de salvación solo en su palabra fiel. La doctrina de Cristo no es simplemente lo que enseñó como profeta, pero es también la doctrina que se respeta a sí misma. Cristo mismo es el centro, la sustancia de la doctrina cristiana. Su divinidad, su encarnación, su vida santa y obras milagrosas, sus sufrimientos y humillación, su crucifixión como expiación por el pecado, su resurrección, ascensión y glorificación, estas verdades que se relacionan con la persona y obra de Cristo, se sabe que son divinas, por todo aquel que esté verdaderamente iluminado por el Espíritu de Dios. Todo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es así iluminado y recibe, sencilla y cordialmente, toda la doctrina de Cristo en cuanto está instruido en las Sagradas Escrituras. Ha recibido una unción que le enseña todas estas cosas, es decir, una iluminación espiritual, de modo que sin la autoridad de ningún hombre o de ninguna iglesia, él sabe por una evidencia interna, que estas doctrinas que se relacionan con Cristo, son verdaderas, y que venían de Dios. Conocer la verdad, abrazarla cordialmente, amarla sinceramente y moldearse en conformidad con ella, es lo que constituye a cualquiera en un verdadero cristiano. El error nunca puede suplir el lugar de la verdad. Así podrías esperar que el cuerpo se nutriera de venenos como el alma del error. La verdad se mezcla a veces con el error, en las doctrinas que se enseñan al pueblo, y si los errores no son fundamentales, la verdad que los acompaña puede resultar nutritiva, pero su eficacia será siempre obstaculizada o menoscabada por el error, en proporción a su magnitud y prevalencia en el sistema. Para la salvación, la doctrina de Cristo debe ser conocida y abrazada cordialmente. Todos los hijos de Dios son enseñados por Él. Conoceréis la verdad, dice Cristo, y la verdad os hará libres. La apostasía no es más que una negación y un alejamiento de la verdad, una vez profesada. Aquellos judicialmente abandonados de Dios, y entregados a creer una mentira para ser condenados, son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cristo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda la verdad, así como la vida, mora en Él como en su fuente. Y a todo creyente obediente se le hace saber algo de la excelencia de la verdad, para que pueda decir con Pablo, estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo verdadero creyente tiene el testimonio en sí mismo. No necesita evidencia externa para convencerlo de la verdad del Evangelio. Como no necesita pruebas de que el sol existe y es la fuente de luz cuando brilla en sus ojos, por eso, cuando la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, que es la imagen de Dios, resplandece en su corazón, sabe que esta luz espiritual procede del sol de justicia. Así, todo verdadero cristiano, por débil e ignorante que sea, tiene un fundamento sólido y racional para su fe, y no hay otro fundamento sobre el cual pueda descansar una fe salvadora. Muchos contemplaron los maravillosos milagros obrados por Jesucristo, quien siguió siendo su enemigo, y muchos ahora creen sin duda, que estos milagros fueron obrados, por el testimonio de testigos presenciales, y por los efectos producidos por el cristianismo en el estado del mundo, y no tienen duda, sino que muchas profecías se prueban ser de Dios, porque se han cumplido exacta y literalmente, y, sin embargo, estas personas permanecen bajo la influencia predominante del amor al mundo. Nadie, dice Juan, puede decir que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. En todos los países y en todas las religiones, la mayoría de la gente tiene una fe tradicional. Creen como han sido instruidos, y rara vez dudan de la verdad de su religión, la cual, sin embargo, reciben implícitamente, sin examen alguno. La mayoría en la cristiandad recibe la religión cristiana con mejor evidencia, porque aunque va acompañada de evidencias convincentes de su origen divino, no las conocen.
Pero supongamos que una persona haya llegado a la edad adulta, sin otra cosa que esta fe tradicional, y que luego sea llevada a una profunda convicción de que es un pecador, y que no puede hacer nada para eliminar la sentencia de condenación bajo la cual ha sido condenado. Mentiras, o restaurar a la pureza y perfección su naturaleza corrupta. Para tal pecador convicto, la pregunta más importante es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él escucha el Evangelio. Aprende que al creer en Cristo, el Hijo de Dios, puede obtener la vida eterna. Al principio, la noticia parece ser demasiado buena para ser verdad. Teme que haya algún error en el asunto. Pero ahora el Espíritu de Dios ilumina su mente para entender el método evangélico de salvación. Ve que la expiación de Cristo es suficiente para satisfacer todas las demandas de la ley y la justicia. Ve que la puerta de la reconciliación está abierta de par en par, y que se le invita y se le ruega que se reconcilie con Dios, y que la grandeza y el número de sus pecados no son obstáculo para el libre ejercicio de la misericordia. Y no solo ve y cree que Cristo es en todos los aspectos un Salvador adecuado, tal como Él lo necesita, pero contempla una gloria divina brillando en el rostro de Jesucristo, por la cual se siente tan atraído y sus pensamientos tan ocupados, que se olvida de sí mismo. Está absorto en la contemplación de la sabiduría, el amor, la justicia y la fidelidad de Dios, como estos atributos resplandecen en la obra de la redención. Bajo estos puntos de vista creyentes, sus afectos se conmueven fuertemente. Siente brotar en su corazón un amor a Dios en Cristo, como nunca sintió a ningún otro, y su alma está embelesada con un gozo peculiar, que, en cuanto a tipo o grado, no se puede describir. En este momento, se entrega a Dios. Él tiene un propósito fijo formado en su corazón, para honrar y obedecer a su Señor y Maestro, pase lo que pase. ¿No tiene esta persona evidencia racional de la verdad de la religión cristiana? Puede haber una pregunta, si esta evidencia debe ser denominada racional, porque aunque es tal que satisface y debe satisfacer a la mente racional, es una evidencia que no se debe a las deducciones de la razón, ni a ningún proceso lógico, sino que surge de la suprema excelencia de la verdad divina revelada al alma, por la iluminación del Espíritu Santo. Este hombre sabe ahora con certeza que la doctrina del Evangelio es de Dios. Esta es la unción divina, la cual si un hombre la posee, no necesita que nadie le testifique que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de los perdidos, porque la evidencia es completa, y esta fe que él ejerce en Cristo, como así se exhibe, es la fe de los escogidos de Dios. Pero no todos alcanzan esos claros descubrimientos espirituales que se han descrito. Algunos tienen visiones vagas de la verdad divina, y su fe es en proporción débil, pero en el uso de los medios designados se fortalece, y lo que era débil al principio crecerá hasta la madurez. Pocos de los que son favorecidos con brillantes descubrimientos espirituales de la gloria de Cristo, al principio, continúan disfrutando de estos puntos de vista claros, por mucho tiempo. La bendita visión pasa. Caen de nuevo, si no en la angustiosa oscuridad, al menos en un oscuro crepúsculo. Esto es necesario, para que no lleguen a la conclusión de que estos puntos de vista espirituales eran suyos y dependían de ellos mismos, y como la soberbia espiritual es propensa a subir y acrecentarse, a consecuencia de los deleitosos ejercicios de la mente, de que goza el alma, conviene que Dios sustraiga del alma, en alguna medida, esas miras, y la deje sentir su propia debilidad e indignidad. Cuando al alma se le hace ver algo de la profundidad de su depravación, y se le hace sentir el pecado, por su bajeza, como una carga, esta misma convicción proporciona una fuerte evidencia de la autoridad divina de la palabra, porque es por la ley, como se revela en las Sagradas Escrituras, que a menudo se adquiere este conocimiento. Que el pecado participa realmente del mal que se ve en él, el alma iluminada no puede dudar más de lo que puede dudar de su propia existencia. Pero si esta convicción es verdadera y correcta, entonces ciertamente, la palabra que la ha producido, debe ser la palabra de Dios. Ninguna palabra del hombre podría jamás afectar la conciencia y buscar las fallas secretas del corazón. El efecto de la verdad en una conciencia despierta es maravilloso. Divide entre el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno escucha la predicación fiel del Evangelio, recién comenzando a considerar seriamente sus caminos, a menudo le parece que el predicador tiene el poder de escudriñar el corazón, o que alguien le haya comunicado información respecto de su carácter.
Toda profunda convicción de pecado, por lo tanto, proporciona una prueba directa de la verdad de la palabra. Y cuando consideramos cuán completamente se elimina el sentimiento de culpa y condenación por la fe en Cristo, y que paz secreta se apodera de la mente, estamos seguros de que las palabras que pueden producir tal efecto deben ser de Dios, porque, donde más encontramos tales efectos producidos. Independientemente de lo que otros puedan pensar, el creyente mismo no puede dudar de que las opiniones que tan repentinamente han disipado su dolor por encanto, deben ser de Dios. No hay cambio en la naturaleza más notable que el producido en los sentimientos de un pecador convicto y angustiado, por el simple ejercicio de la fe en Cristo. Es un cambio de una tristeza abrumadora a un gozo indescriptible, de las tinieblas a la luz maravillosa, de la condenación a la reconciliación, de la enemistad a la amistad, en fin, de la muerte a la vida. El hombre iluminado y renovado tiene entonces la mejor evidencia de la verdad de la doctrina de Cristo, una evidencia que ningún otro puede poseer, hasta que sea iluminado por el mismo Espíritu. Y ahora, supongamos que la persona así renovada por la gracia de Dios, nunca haya oído o sabido nada de las evidencias externas del cristianismo, incluso si supusiera que el Evangelio era de origen moderno, se aferraría a él, como si tuviera evidencia indudable de ser la palabra de Dios. Y cuando los hijos de Dios caen en las tinieblas, y son duramente abofeteados por Satanás, y tienen pensamientos escépticos inyectados en sus mentes, su liberación no proviene del razonamiento y de la lectura de libros sobre las evidencias del cristianismo, sino del resplandor de la verdad mismo en el corazón. Un rayo del sol de justicia dispersará una oscuridad que ha sido opresiva por mucho tiempo, y una promesa de gracia aplicada y sellada en el corazón traerá paz, cuando todos los demás recursos fallan. Que aquellos que son lentos para creer estas cosas, contemplen la paciencia, el coraje, la alegría y el triunfo de los mártires de Jesús, en los primeros tiempos del Evangelio. ¿De dónde este desprecio sobrehumano de la tortura y de la muerte? ¿De dónde la alegría elevada, experimentada por algunos en medio de tormentos y llamas? Fue la vista de tales efectos lo que multiplicó los convertidos al cristianismo, en un momento en que el mismo nombre era castigado con una muerte cruel. Y estos efectos del Evangelio no han cesado por completo, incluso en nuestros días. Incluso los conversos recientemente llamados a salir de un estado salvaje, especialmente en la isla de Madagascar, han manifestado una fortaleza cristiana y una alegre resignación a los crueles sufrimientos por Cristo, que no cae por debajo de los mismos rasgos en los primeros mártires. Y con cuánta frecuencia aquellos que han tenido mucha experiencia en los lechos de los santos moribundos, se han llenado de asombro y gratitud por el poder de la palabra de Dios, cuando está acompañada por su espíritu, para sostener y consolar al espíritu que parte, incluso cuando el cuerpo estaba atormentado por un dolor insoportable. La evidencia, que surge de tales escenas, a menudo no solo es convincente sino abrumadora. A menudo he deseado, al presenciar tales escenas, que los incrédulos pudieran estar presentes para ver la maravillosa eficacia del Evangelio, al dar paz y gozo a las personas en las agonías de la muerte. De lo dicho, podemos derivar las siguientes inferencias. 1. Que los hombres no renovados, que no son enseñados por Dios, por mucho que lleguen por el aprendizaje y el ejercicio de la razón a la conclusión de que las Sagradas Escrituras son inspiradas y contienen una verdadera revelación de la voluntad de Dios, sin embargo, nunca puede alcanzar una verdadera fe salvadora, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y vemos la razón por la cual una fe meramente racional, o histórica, no obra por amor, ni produce ningún cambio radical en el carácter, porque por ella, por clara y fuerte que sea, no se revela a la mente la excelencia y hermosura y gloria de Cristo y las cosas divinas. El ciego puede estar tan completamente convencido de la existencia del arco iris como cualquier otra persona, y puede asentir al hecho de que los llamados colores se exhiben en este fenómeno, pero es incapaz de esas emociones que se producen en la mente de los que pueden ver, por este arco sublime y hermoso en los cielos. Y en este caso, vemos que puede haber cierta convicción de una verdad, cuando la evidencia que la produce no presenta a la mente la verdadera naturaleza de esa verdad. Así es con respecto a las cosas espirituales, las personas ciegas a su naturaleza pueden, mediante argumentos y testimonios concluyentes, ser convencidas de su realidad. 2. Aprendemos también que donde hay un amor sincero a la verdad y una disposición piadosa a conformarse a la voluntad de Dios, tanto creyendo lo que su palabra declara como haciendo lo que manda, hay una fe verdadera,
y por lo tanto, se puede inferir que la persona que posee tal estado mental, con respecto a las verdades de la Biblia, ha sido iluminada por el Espíritu de Dios. Un rayo de Cristo, que es la luz del mundo, ha resplandecido en su corazón, para darle el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El verdadero conocimiento y los afectos piadosos están inseparablemente unidos, el uno no puede existir sin el otro. Los puntos de vista del entendimiento y los propósitos del corazón, desde la constitución de la mente, deben estar en coincidencia. Pero los afectos y voliciones del corazón no están en coincidencia con las meras convicciones especulativas del entendimiento, por razones ya dadas. Por lo tanto, vemos claramente el verdadero fundamento de la diferencia entre una fe muerta y una fe viva, se debe enteramente a los diferentes tipos de evidencia en los que se basan respectivamente. En un caso, la evidencia, aunque convincente, no proporciona a la mente una visión de la naturaleza real de las verdades que se creen. En el otro, la evidencia es la excelencia y la belleza espiritual de los objetos de fe. En un caso, la evidencia es externa a la verdad, en el otro, es el brillo interno de la verdad en la mente. 3. Finalmente, cuando la fe es débil, el verdadero método para fortalecerla no se encuentra en el razonamiento lógico, sino en la iluminación divina. Hay dudas que pueden disiparse mediante una investigación cuidadosa e imparcial de las evidencias de la revelación divina, pero esto puede efectuarse, sin ningún aumento real de la verdadera fe. Esto solo puede ser vigorizado por el mismo agente eficiente, por quien fue producido por primera vez. Todos los esfuerzos más vigorosos de la razón humana, en las mentes más dotadas, nunca pueden producir una idea espiritual. Esta dependencia del alma en Dios para cada paso del progreso en la vida divina, está bellamente ilustrada en el profeta Isaías. Él da fuerzas a los fatigados, y a los que no tienen fuerzas, les da más fuerzas. Aún los muchachos se fatigan y cansados, y los jóvenes caerán por completo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, que todos los que deseen saber si las doctrinas de Cristo son verdaderas, oren por la iluminación del Espíritu Santo, que lleven sus mentes a ese estado que es favorable para el claro descubrimiento de la verdad, y encontrarán, que como la luz del sol no necesita testigos para atestiguar de su existencia, cuando brillan los ojos, así, cuando se eliminan las obstrucciones y el intelecto está preparado para recibir ideas espirituales, la luz de la verdad que brilla en la mente lleva consigo su propia evidencia. El hombre así iluminado, no tiene necesidad de que nadie le testifique de la verdad, porque percibe la luz, y gusta la dulzura de la verdad, como es en Jesús. Cuanto más crezca el creyente en la gracia, más firme y eficaz será su fe. Y como el Espíritu se da en respuesta a la oración, gratuitamente, debemos clamar incesantemente a Dios por esta más rica, esta suma, de todas las bendiciones espirituales. La morada del Espíritu es la rica fuente de vida, de la cual proceden todos los actos santos y los ejercicios y goces espirituales.